Amigos, amigas, el toscaleros de hoy vuelve como la fotografía que coloqué ayer, ¿no? Estoy con la prima, los hijos de la prima de mi madre, ¿no? De Lola, Cristina, Pancho, la chiquitina no me acuerdo el nombre que tiene, y que posiblemente la foto la tiró Ruco, el hermano de Cristina y de Pancho, ¿no? Pero no me acuerdo muy bien cómo fue el asunto. La cuestión es que, bueno, pues ha suscitado comentarios, ¿no? De que si allí estaba el pasaje de Honda, sí, pero estábamos muy cerca de la puerta de la cristalería de Fuentes, ¿no? O sea que de allí a la cristalería de Fuentes, póngale usted 10 pasos, ¿no? No más. Y luego, pues, eso de que la casa estaba enfrente del pasaje, pues claro, al lado de la casa de Manolo Ferrera, ¿no? Por ejemplo, Manolo Ferrera, Enedina, Maripeña, Justa, Sindo, que falleció, que hace esquina con la calle Santiago, ¿sí? Pegada una casa con la otra, y donde, pues, recientemente, no hace mucho, pasé por allí y estaba allí tocando una murga, ¿no? Estaba ensayando una murga. Es decir, todas esas cosas, pues claro, son fáciles de relatar, ¿no? Son muy fáciles de relatar. Y claro, gente que vivía allí, que vivió en esa zona, como por ejemplo, pues hay una persona que no se nombra, que es Juan Carlos, que estuvo en comparsas tocando, ¿no? Estuvo cantando, ¿no? Juan Carlos, que tenía un apellido que, o sea, un apellido, no es un nombrete que no voy a nombrar, ¿no? Además también fue el lugar de la vivienda de Fernando H. Guzmán, ¿no? Que después se trasladó con sus padres Juanita y Santiago a la calle Santiago, ahí al lado de mi casa, al doblar la esquina, ¿no? Fernando H. Guzmán, un personaje histórico, ¿no? Para Tenerife, para Canarias e incluso a nivel nacional, ¿no? Quizás sea el primer director de cine que hizo cine canario, antes que los hermanos Ríos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el personaje de hoy, como ya he dicho, también vivió y creo que nació allí en la calle San Antonio, si no se lo llevaron a una clínica, ¿no? A la de Felipe Coello Higueras, ¿no? Ahí, a Nuestra Señora de la Merced, ¿no? Bueno. Y el otro personaje del cual ya he hablado, que es Lito Matos, ya he hablado, nació en la calle Tribulaciones, de la calle La Rosa a la calle San Francisco, ¿no? Ahí bajando, perfecto. Pues este señor, pues debe andar cerca de mi edad o un poco más joven, no sé, no sé. Es un señor que tiene, digamos, ya en aquella época en la que nosotros formábamos pandilla, eh, no sé si alguna vez intervino en nuestra pandilla, porque era muy efusivo, le gustaba mucho el vacilón, el vacilar, el humor, y luego también le gustaba la música de los Shadows, era la época de los Shadows, de Shadows. Y bueno, intervino con Lito Matos, ¿no? Y estuvo con uno que lo llamaban Poyet, estuvo con Rodolfo del Pino, tocando, sí. Y formaron un grupo que se llamaba Los Dinámicos, Los Dinámicos, sí, de los que después, bueno, después de la época de los Rocking Boys, no, pues empezaron a salir grupos, ¿no? A salir grupos, ¿no? A demostrar la juventud que, bueno, que ya estaba bien de Concha Márquez Piquer, de Lolita Sevilla, de Juanita Reina, de tal, que querían cambiar el modo de la música, ¿no? Querían cambiarlo. Pero claro,
tú te empezabas a topar con aquello que las autoridades querían tener más presente que lo que quería la juventud. Entonces, pues bueno, ahí venía el choque, ¿no? El choque, pero no podían frenar lo que había en ese momento, ¿no? Que era que toda la gente joven, incluido yo, lógicamente, luchábamos porque esa música fuera la que estuviera presente, ¿no? Precisamente, exactamente en Santa Cruz, que se extendió a la laguna, de la laguna al puerto de la Cruz, sí, fue extendiéndose, ¿no? Y fueron surgiendo grupos por todos lados. Como ayer, pues, publiqué, ¿no? Publiqué la de los Silvers, que en realidad era una orquesta que quería parecerse a la Nick and Randy, ¿no? Porque la Nick and Randy tocaba todo tipo de música, ¿no? Y los Silvers, de Icó de los Vinos, ¿no? De la tierra de mi padre, de mi familia, ¿no? Por parte de mi padre, pues se metieron también en el mismo ajo, ¿no? Sí, porque era lo que marcaba la época, ¿no? Y como aquí, digamos que digamos que la cuestión tira hacia más a lo mexicano, ¿no? O como se dice hoy, mexicano, ¿no? Porque antes era mexicano, ¿no? Y ahora es mexicano, con X, ¿no? Pues eh, la música de rancheras, de corridos, el paso doble, llegaba hasta el vals, ¿no? Pero nosotros éramos rock and rollero, y luego buscábamos una música que nos llegaba de Inglaterra a través de grupos como los Shadows, ¿no? Y los Shadows, pues claro, tocaban temas como Apache, por ejemplo, y ese tema Apache era un tema principal, pero para todos los grupos, para todos los grupos. Al único grupo que no vi tocar Apache fueron a los Misteriosos, pero de resto, a los demás grupos, los Sombras, no sé, es que empiezas a nombrar grupos, ¿no? Y casi todos que tocaban Apache, ¿sí? Y luego cuando se quería demostrar en solitario, se quería demostrar de que había un batería que era extraordinario, se tocaba el Little B, ¿sí? De los Shadows también, que con ese tema fue con el que ganó Ángel Carballo en el Cine Price el concurso al mejor solista. Sí, porque antes usted tenía que contar que este grupo, Los Dinámicos, tocaba en todo sitio. Salieron incluso de Tenerife a tocar, no sé si fue Marruecos, estuvieron en Marruecos, sí, salían de aquí los grupos en aquella época, salían para todos esos sitios. Eh, y en ese grupo estaba este señor, que ya digo que estaba con Lito Matos, ¿no? Que es el señor Ules. El señor Ules, con el cual incluso recuerdo, dando rebobinando, ¿no? Recuerdo que con Ruco, también con uno que lo llamaban Látigo Negro, que vivía por debajo de la tienda de Leocadio, antes de llegar al carrito de Catalina, en la calle de La Rosa, ¿no? En la zona de la calle San Antonio, jugábamos allí a veces con pelotas de trapo, a veces alguien tenía una pelota de goma y la traía. Sí, jugábamos allí alguna vez, pero digamos que su vida transcurrió en aquel momento transcurrió en el mundo de la música, ¿no? Y de hecho puedo contar muchas anécdotas, pero muchas anécdotas de hule, ¿no? Sí, muchas anécdotas de hule podía contar.
pero no me voy a extender, por supuesto, en ello, ¿no? Hay una que es muy principal en un festival que se celebró en el Teatro San Martín, justamente, ¿no? Organizado por Paco Álvarez Galván, que la gloria esté, ¿no? Entonces, en ese festival que organizó este señor, era para sacar dinero para que las chicas que habían acabado el curso hicieran un viaje que se llamaba fin de carrera o fin de no sé qué, que se iban ¿no? de excursión para de visitar el sitio fuera de Tenerife, ¿no? Las chicas jóvenes, ¿no? Y Paco Álvarez Galván, que era una persona muy generosa en ese sentido, les organizó el festival en el Teatro San Martín. Y yo, en particular, ya tenía mi novia, con la que fue con la que me casé después, ¿no? Con mi ex esposa, ¿no? Y decidimos ir al festival, al Teatro San Martín. Y tuvimos la suerte de no sentarnos donde va el pasillo, en la primera butaca del pasillo, sino que nos sentamos en la quinta o sexta butaca más dentro. ¿Y por qué digo eso? Pues porque cuando le tocó tocar a los dinámicos como siempre, pues tocaban de maravilla, ¿no? Temas de los Shadows, ¿no? Tocaban muy bien, muy buenos instrumentistas, ¿no? Vamos, calcaban a los Shadows perfectamente, ¿no? Pero hubo un tema que no recuerdo concretamente si era el Aba Nagila, que era Aba Nagila, la la, Darilo la lola. No sé si fue en ese tema o fue en otro. El caso es que Ule salió al escenario vestido de mora, haciendo los gestos del baile de las moras, ¿no? Que hoy se llama a lo mejor la danza del vientre o algo así, ¿no? Salió bailando y eso fue suficiente para levantar, ¿no? Exaltar a muchos y a muchas de las presentes y se armó un taco de mucho cuidado, ¿sí? Porque al ritmo de que él bailaba y el grupo tocaba, la gente empezó a romper los espaldares de las butacas del Teatro San Martín y a lanzarlas por encima de las cabezas de los demás, como boomerang, ¿no? Y luego otros más, digamos, no sé, no sé qué palabra ponerle, ¿no? Cometieron gamberradas, ¿sí? Como es empezar a orinar por el pasillo, a orinar por el pasillo. Y claro, del chingo del orín llegaba a la primera o segunda butaca de la fila donde nosotros estábamos sentados. O sea que el orín no nos llegó ni a mi ex ni a mí, no nos llegó. Pero verlo, claro, no estamos ciegos, ¿no? Lo vimos. Y eso fue provocado por la salida de Ule al escenario en el Teatro San Martín. Sí, así fue la cosa, así como la estoy contando. Y al final, pues Paco Álvarez Galván, viendo el destrozo que se había hecho en el Teatro San Martín, salió y empezó a decir palabras que nunca le había escuchado. Porque al final, imagino que de su bolsillo tuvo que pagar todos aquellos destrozos, con lo cual lo que había organizado para las chicas que se iban de vacaciones se quedaron sin un duro. Claro, en aquella época habían duros, pesetas, ¿no? No habían llegado los euros. Y tuvo que correr con todos los gastos, claro. Porque fueron bastantes las butacas que se destrozaron, ¿no? Los espaldares de las butacas. Tenían el pie y raca. Y salía el espaldar fuera, para afuera. Y luego lo cogían y lo tiraban, ya digo, como boomerang por encima de las cabezas. Por encima de nuestras cabezas, de mi ex y de mí, pasaron algunas.
pero vamos, no nos llegaron a tocar, que podrían habernos llegado a tocar también. Y si nos tocan, nos pueden hacer una herida, ¿no? Sí, sucedió así, ¿no? Fue una gamberrada total. Y creo que a partir de ahí, lo único que recuerdo fue que hubo digamos, unos exámenes que hizo Rafael Ibarbia a los atómicos, creo que fue a los atómicos, a Pepe Barrios, los atómicos Pepe Barrios y un trío de música sudamericana, creo, recuerdo más o menos, ¿no? En que los atómicos con Vicente González, que era el batería de los atómicos en ese momento, se tuvo que examinar como cantante porque para tocar la batería por partitura pues no sabía, porque la mayoría de la gente, como es mi caso, de solfeo ni de sol guapo, ¿no? O sea, es decir, que no sabíamos. Y por lo tanto se tuvo que examinar como cantante. Bien, pues en el tema de hule de la calle San Antonio, del barrio El Toscal, pues lógicamente, digamos que salvo su familia, que pudiera hablar de él o él hablar de sí mismo, ¿no? Pues lógicamente yo de lo único que me dijeron, no que yo supiera, sino que me dijeron, fue que de ahí, de la calle San Antonio, se mudaron cuando construyeron las primeras viviendas del barrio de la Salud. Creo que fue así, que del barrio del Toscal se mudaron al barrio de la Salud. Creo que fue así. Creo que fue así. Y luego hay un hecho que es aparte ya de la música y de esos partiditos que jugábamos a la pelota de trapo o una pelota de goma o eso, en la calle San Antonio, de la calle Santiago hacia la calle La Rosa, ¿no? Que era donde teníamos pues el campito, ¿no? Que marcábamos nosotros el campito con una tiza, las porterías y todas esas cosas, ¿no? Y a veces salía este chico que lo llamaban Látigo Negro, ¿no? Con varios hermanos más y tal, que vivía allí en esa zona, salía y vamos, y tenía siempre cierto carácter un poco díscolo, ¿no? Con nosotros. Pero bueno, la cuestión es que este señor aparte le gustaban las cosas del submarinismo, ¿sí? El tema del submarinismo. Una cosa, digamos que desde mi punto de vista, vamos, a mí esto de meterme dentro del mar con unas gafas y una botella de oxígeno y tal para ver peces, encontrarte con un pez de estos, un tiburón, desde luego, a mí que no me llamen, ¿no? A mí que no me llamen, ¿no? Y claro, y otras veces como en la playa de las Teresitas, que ahí fue donde hice yo el servicio militar, cuando la playa de las Teresitas era de arena negra y de piedras y callao, pues digamos que el gran problema eran, no sé si se llaman medusas, ¿no? Esas que se te meten en el pie, te pican y puedes estar, vamos, de picores un tiempo, ¿no? Pues el caso es que este hombre se dedica a eso, a meterse dentro del mar y bueno, no sé si sacaría fotografías dentro del mar, si podía, ¿no? Si se podía, o coger lapas o yo qué sé, ¿no? No sé, pero se unió a un señor que tengo aquí, porque claro, debo de acordarme de su nombre, ¿no? José Manuel Amaya Pérez. Creo que estaba en ese equipo de José Manuel Amaya Pérez, estaba en ese equipo de submarinistas, ¿no? Y coincidió en una época, ¿en qué año? Sí, porque el
año lo pone, sí, creo que fue en el 79, creo que fue, en el año 79, 1979, creo que fue. Creo que estaba en el equipo con varios más, estaba en el equipo con este chico, con Amaya, ¿no? Y fueron a Asturias a hacer algo de submarinismo, ¿no? No sé, algo de eso fue. No puedo hablar con una total claridad, pues porque yo en esa época, pues, ni sabía siquiera que estaba dentro del submarinismo, ¿no? No tenía ni la menor idea, ¿no? Vamos, ni la menor idea. Y me vine a enterar después por los noticieros en televisión y por los periódicos y esto, ¿no? Que siempre, pues lógicamente, se comenta. Y más cuando una persona es del barrio Toscal, ¿no? Porque si fuera de otro barrio, a lo mejor te tarda más en llegar la noticia, pero cuando es una cosa de una persona que vivió en la calle San Antonio, que estuvo en el grupo Los Dinámicos y todo eso, pues te llega la noticia un poco más rápido. Y creo que estos señores, al regresar de Asturias, en el aeropuerto de Barajas, esta gente de Vizcaya, de la ETA, la famosa ETA, que se dedicaba a matar hasta las hormigas, pues se dedicó, bueno, a poner bombas explosivas en todos sitios y puso una bomba explosiva en el aeropuerto de Barajas, que hoy se llama Adolfo Suárez. Bueno, ahora el nombre es, vamos, un acordeón estirado, ¿no? Del aeropuerto. Y esa explosión causó la muerte de un tinerfeño, ¿no? De este hombre, de José Manuel Amaya Pérez. Sí, sí, en el aeropuerto de Barajas. Y él, como iba en esa expedición y estaba en Barajas, resultó, creo que herido. No sé si de gravedad o fue leve, no puedo decirlo, pero que fue uno de los heridos, que tuvo la suerte de salvarse. Luego aquí, eso fue aquí un duelo de mucho cuidado, ¿no? Con este amigo Amaya, ¿no? Que murió con 32 años, creo. Tenía 32 años Amaya. Eso aquí causó un revuelo tremendo. Fue tremendo. Y creo que hubo un entierro de esto con mucha gente participando del entierro de Amaya, ¿no? Y me imagino que mientras enterraban a este señor Amaya, pues este amigo nuestro, Ule, del barrio El Toscal, pues estaría ingresado en un hospital de aquí, en el clínico aquí, de afuera, en la residencia Virgen de la Candelaria, o no sé si ya estaba el hospital civil hecho ahí arriba, no sé, no lo puedo decir, pero que resultó herido, sí es lo que me dijeron, ¿no? Dentro de los 3 o 4 más que resultaron heridos de la explosión, ¿no? Incluso hay imágenes, ¿no? Hay imágenes, porque yo cuando me dijeron de la explosión, pues veía en el periódico, ¿no? No sé si en el Día, Diario Aviso, no sé, en cualquier periódico de aquí, vi incluso eh, cómo había quedado de la explosión todo aquello, ¿no? Y claro, desgraciadamente fue a este hombre Amaya al que le tocó la peor parte, ¿no? Y de las partes, digamos, que tuvieron la suerte de no caer en ello, fue Uli. ¿Sí? Eso es lo que me han dicho y es lo que estoy contando, ¿no? Y como ya ustedes saben que yo nunca hablo cosas que no he vivido, pues yo por suerte tampoco estaba en el aeropuerto de Barajas, ¿no? En ese momento, ¿no? Estoy contando lo que he leído en el periódico, ¿no? Con fotografías
Incluso tengo la fotografía del señor Amaya, fallecido, ¿no? Tengo la fotografía que la voy a colocar. Y si alguien puede decir algo o el propio Ule se puede manifestar, pues lógicamente podrá contar muchísimo mejor todo lo que ocurrió que un individuo que no sabe, ¿no? Es como contaba, ¿no? Hoy mismo en Facebook el tema de que sale la portada de los Bajis de La Gomera, disco de oro. Digo, sí, me parece muy bien, pero realmente el éxito grande de los Bajis de La Gomera fue con el señor Pepe Fernández, que además me decía él a mí que él había tocado instrumentos en las canciones. Dice que te va probablemente y tal, había tocado instrumentos porque Pepe Fernández era músico y tocaba en diferentes lugares, en cabarets, en salas de fiesta y tal, y además tenía los estudios Aries en la calle San Vicente Ferrer, ¿no? Y era un hombre con el que yo grabé, no fui yo el músico, ¿no? Bueno, músico sí, porque puse la caja de ritmos, ¿no? Pero el músico fue José Izquierdo, ¿no? El principal, y Rafael García Fafi, que fue donde yo hice amistad con don Pepe Fernández, ¿no? Y bueno, empecé a conocer toda la historia de Aries, ¿no? Que fue el primero que trajo a la Villos Caracas Boy en cuanto a discos, ¿no? Y a cinta. Y además que me contaba que cuando no había un músico aquí que pudiera tocar con partitura un tema determinado, él traía de Madrid a un músico de televisión española, grababa, le pagaba y el músico se iba al mismo día, ¿no? Porque era tocar, dejar grabado y adiós, buenas tardes. Sí. Pepe Fernández tenía eso, ¿no? Además, yo tuve un pequeño, no choque con él, sino un pequeño debate en cuanto a él me decía, no, es que las cintas de los niños no tienen gran venta. Y claro, yo decía, pero ¿cómo? Después, claro, me di cuenta, digo, ¿cómo que no tienen gran venta? Si he ido con los chicos a La Gomera, a Fuerteventura, a Lanzarote, a todos lados, ¿no? Y los chiquillos corriendo detrás de los niños a que le firmaran los autógrafos en la cinta. Digo, bueno, no sé, no sé. Ya se sabe que el que hizo la ley hizo la trampa, ¿no? Y yo, eh, en el tema de la Sociedad General de Autores de España, ustedes saben perfectamente que, bueno, primero que el papel en el periódico aguanta todo, o sea, el papel aguanta todo, los escritos, ¿no? Pero, bueno, ya digo que esto, pues, lógicamente, eh, hay cosas que realmente usted no puede ir en contra de ellas, ¿no? Y es que usted ve, ¿no?, el aeropuerto de Barajas destrozado. Es claro de que hubo ahí una rotura. Y la rotura fue por una bomba, ¿no? Y luego ve usted un señor que ha fallecido de aquí de Tenerife, el señor José Manuel Amaya Pérez, pues lógicamente eso no tiene vuelta de hoja, eso es una cosa totalmente clara. Y que hubieron varios heridos, aunque en los escritos que yo tengo, los que yo tengo de esa época ahí guardados, no se mencionan los nombres de los heridos, sino que el nombre de Ule me llega a través de la gente del barrio y a través de la gente del propio grupo Los Dinámicos, ¿no? Porque yo realmente ya digo que ni idea, ni la menor idea. Y por eso estoy diciendo, ¿no?, y estoy explicando que familiares de él o él mismo que se pronuncie como fue todo, pues sería estupendo que él relatara todo eso, ¿no? Porque eso es pura historia. No solo es pura historia nuestra, canaria, ¿no? Que un canario sufra un atentado de ETA, ¿no? Claro, eh, vamos, no siendo vamos, no estar metido en política, ni estar metido en nada, ¿qué tal?
Sí, porque antes pues ETA mataba a los chivatos, a los que informaban a la policía, ¿no? Y a veces se equivocaban y decían, matamos a este señor por equivocación, ¿no? O sea, imagínense ustedes, matamos a este señor por equivocación. Y claro, y por equivocación pues murió este señor Amaya, ¿no? Y ya digo, no puedo hablar del tema de Ule así completamente para no meter la pata. Claro, el resto de cosas que yo puedo contar de Ule son sobre la música, es decir, sobre la música. Claro, ahí sí que puedo contar. Y nunca, bueno, nunca con Lito Matos, las veces que he ido a la casa de Lito Matos, ¿no? Cuando tenía a sus hijas, a sus tres hijas, las tenía dentro del colectivo Fresinat Antul, tanto a Betty, a Ángeles y la otra chica, no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿no? Que vivían en un chalecito ahí arriba por la zona de Aguere, ¿no? De la zona esta de Geneto, ¿no? Por ahí, pues está la Casa de Venezuela, por ahí. Pues que él me decía que muchas veces en el lugar donde él vive se reunían muchas veces los dinámicos allí a tocar, a recordar viejos tiempos y tal igual, que a mí eso me alegraba, ¿no? No lo presencié, no lo presencié, pero que me alegraba, porque además fíjense ustedes cómo son las cosas de la vida. En casa de Lito Mato fue la primera vez que yo vi a través de una antena, cuando todavía no existían los satélites ni todo ese rollo de ahora, vi por primera vez Galavisión. Y me dijo Lito Mato, no, aquí vemos muchas veces Galavisión, aunque la imagen pues muchas veces se iba y venía y tal. Y, y vi a aquel don Francisco, se llamaba, ¿no? El presentador y tal. Lo vi ahí en casa de Lito Mato. Y entonces él me decía que cuando venía Poyés de Venezuela, Poyés, integrante de los dinámicos, venía de Venezuela, se reunían, ¿no? Y allí en su casa, no sé si era un garaje o qué, allí tocaban los viejos temas, me imagino que de los Shadows, el Habanaguila y todas estas canciones, que todas eran instrumentales. Porque escucharlos cantar yo no recuerdo a los dinámicos, no recuerdo a los dinámicos de escucharlos cantar, pero vamos, alguna vez cantarían, digo yo, pero donde yo los llevé, donde yo pude llevarlos a través mía o a través de irlos a ver tocar, no, sí, yo nunca los escuché cantar, esa es la verdad, esa es la verdad. Tocar sí, y de maravilla, y además, pues bueno, antes de que salieran los Beatles, los Shadows pues eran los reyes, ¿no? Los que nos dominaban. Y todos los grupos, pues claro, los Shadows. Y después la historia de los Shadows, pues, culmina con que vienen a las Palmas de Gran Canaria y graban la película, bueno, no toda la película, pero buena parte de la película, Wonderful Life, la graban en las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y además conocen a Teddy Bautista, yo no sé si, creo que Teddy Bautista incluso llega a cantar con Cliff Richard, con el cantante, ¿no? Era el cantante, digamos, más popular que había en aquella época, ¿no? Más popular y además de calidad, ¿no? Sí. Eh, que además, no sé, tuvo la osadía de presentarse en el Festival de Eurovisión. Yo siendo él no me hubiera presentado, pero él se presentó y quedó segundo detrás de la española, ¿no? Detrás del recientemente fallecido Manuel de la Calva y Ramón, ¿no? Con el La La La. Quedó en segundo lugar, clasificado Cliff Richard. Así fue el asunto, ¿no? Claro, yo no sé, ya digo que no sé si los dinámicos en un momento determinado llegaron a meter a un cantante, no lo recuerdo. Pues claro, des en cuenta de que yo me marché para la península, ¿no? Y después volví.
y también después me recorrí Europa, ¿no? Y todos esos tiempos que yo estuve fuera de la isla, pues lógicamente las cosas aquí siguieron funcionando y yo no estaba, claro. Después al regresar me contaban cosas, pero yo realmente pues perdí, perdí muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Manolo Ferrera pues se mudó al barrio La Alegría, ¿no? Sí, él vivía en la esquina de la calle San Antonio con Santiago y él se mudó para el barrio La Alegría, por lo cual yo después ya me enteré y después me lo encontré montando equipo de sonido, ¿no? Al cual le debo muchísimos favores, ¿no? Es decir, que empiezas a mirar a Juan Carlos, ¿no? Que tenía unas gafas de esas enormes, ¿no? Grandes, pues me lo vi vestido de rumbero bueno, en una comparsa, ¿no? Es que, claro, todas esas cosas, ¿no? Del barrio empiezan a cambiar, y empiezan a cambiar incluso las estructuras de las calles, porque precisamente un señor escribía, ¿no? Escribía qué magnífico era que las calles eran de callaos, ¿no? De callaos de playa. Claro, lo de los callaos de playa cambiaron por el piche, ¿no? Y la calle San Antonio era de Callao, como era la calle Santiago, que era de Callao, ¿no? Claro, sí, es que nosotros andábamos sobre Callao. Claro. Yo incluso tengo una fotografía doble donde estoy con Josefina Aguiar Sirven, recientemente fallecida, ¿no? Mi segunda madre, en la esquina de la calle, aquí, San Martín con Santiago, donde se puede ver perfectamente la calle Santiago de Callao, que levantando uno, hacíamos el gongo y nos poníamos a jugar a los boliches, ¿no? Que es cuando yo les nombré a ustedes que existía un policía municipal que se llamaba el Zorrera, lo llamaban el Zorrera, y nos vigilaba, y cuando nos trincaba jugando a los boliches, nos llevaba a casa y le decía a nuestra madre, mire, la próxima vez que su hijo esté aquí levantando el callao en la calle, ¿no? Le meto una multa. Así era el asunto, ¿no? Así era el asunto. Pero claro, decir yo que con Ule jugué a los boliches, salía con él por ahí, estuve con él de... No, la única, digamos, el único contacto que tenía yo con él era el musical, como miembro del grupo Los Dinámicos, nada más. Porque yo con él no tuve esa amistad, ¿no? Esa amistad que tuve con Lito Matos, ¿no? Que era diferente. Con Lito Matos sí. Con Lito Matos tuve una amistad bastante grande. Desde, desde su tiempo de vivir en la calle Tribulaciones antes de casarse, ¿no? Antes de él casarse, ¿no? Por eso puedo decir hasta incluso que no sé si Ule se llegó a casar, si tiene hijos, no sé. Lo único que leí fue que posiblemente, incluso su familia personal, no sé a cuánto se extiende, pero como leí que había una chica, una señora que decía Mari Carmen Ules, creo, no González, pues puede ser que sea hermana de él, ¿no? En la calle San Antonio, que comentaba la foto que yo había colocado en Yo Soy del Toscal, ¿no? Sí, comentaba la foto. Y yo, pues claro, pienso que puede ser hermana de él, y si es hermana de él y hace algún tipo de comentario, pues perfecto, ¿no? Agradecido totalmente, porque es una manera de extender todo lo que yo estoy comentando, extenderlo a lo que es en realidad. Porque yo, claro, yo hablo de lo que he leído, de lo que he leído, no de lo que he vivido, sino de lo que he leído en cuanto a ese término de gravedad que ocurrió con el submarinismo, y lo único que marco de realidad es cuando en la calle San Antonio con Ruco, ¿no? Nos poníamos a jugar a la pelota y alguna vez intervenía él, ¿sí? Pero que no era tampoco, digamos, vamos, es que ni siquiera si nos
trasladamos a la ciudad juvenil del Frente de Juventud de la hoja y tal, pues tampoco les recuerdo de ahí. Es que no sé tampoco la diferencia de edades que tenemos, ¿no? No, no, porque si en el año, mire, en el año 79 fue el 29 de julio de 1979 cuando sucede lo de Amaya, ¿no? Y en el 79 pues yo tenía 9, o sea, vamos a ver, pongo 1946, ¿no? 9 y 7, 16. A ver, 9 y 7, 16. Sí, yo ya tenía bastante edad cuando eso. Yo ya tenía bastante edad. Sí, 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 yo ya tenía bastante edad. Yo puedo hacer aquí una comparación, ¿no? 1979 y yo nací en 1946, pues yo tenía un año más que Amaya. Él tenía 32 y yo 33. 33 años cuando sucedió eso, ¿no? Por lo tanto, Ule, pues yo creo que podría estar por el mismo camino, por los 30 y tantos años, ¿no? ¿Sí? Podría estar por el mismo camino, igual. Pero bueno, como no puedo contar mucho más allá de lo que no sé, mucho más allá de lo que sé, lo demás sería inventarlo, ¿no? Y como a mí, ya saben ustedes que no me gusta inventar nada, sino marcar la realidad de lo que ha sucedido, ¿no? Como les conté lo de los Bajis de La Gomera, que yo intervine ahí, pues lógicamente puedo hablar porque intervine, si no hubiera intervenido no hubiera podido hablar. Claro, es más claro que el agua, ¿no? Eso es más claro que el agua. Y el amigo Ule, pues yo, pues claro, siempre lo consideré un buen músico, una persona con un humor que a mí me gustaba, la forma de ser de él, ¿no? Esa forma de ser de él me encantaba, pero ya digo que como submarinista yo no puedo hablar porque no tengo ni la menor idea, ni la menor idea. Por eso le doy campo abierto a las personas que lo saben y lo pueden comentar. Y sobre el accidente, ¿no? Con este hombre que falleció, Amaya, pues lo mismo. Si pueden comentar algo sobre el respecto, pues yo le quedo muy agradecido. Y creo que la gente también les quedará totalmente agradecido. Amigo Ule, pues bueno, como ambos hemos sido, digamos, partícipes del tema del rock, aquí en Tenerife, que se extiende en Canarias, pues lógicamente eso es ya totalmente afectivo en cuanto a lo musical, ¿no? En cuanto a lo personal, pues lógicamente el afecto es de barrio, ¿no? De ser toscalero.